Dios, una descripción de la fe y también nos enseña cómo se demuestra la fe con el ejemplo de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que fueron valientes, hombres y mujeres de fe creyendo en un Dios todopoderoso. Este mensaje de fe, yo quiero animarte a que lo tomes para ti. Es necesario en estos días que tú y yo podamos crecer en nuestra fe y entendamos que lo que Dios está buscando es una fe en Él, una fe real, sustanciosa, fuerte. No está buscando que tengamos fe en los hombres o fe en nosotros mismos. Yo quiero hablarte de la fe en Dios. Eso es lo que el capítulo 11 de Hebreos nos está enseñando. Una relación con Dios siempre va a comenzar con la fe en Jesucristo. La fe en la palabra de Dios es tan importante porque solo es a través de la fe que nos podemos acercar a Dios. La palabra fe en el Nuevo Testamento aparece 200 veces. Eso nos habla de la importancia de la fe. Y solo en el capítulo 11 de Hebreos aparece 20 veces. Entonces, el escritor de Hebreos fue inspirado por el Espíritu Santo para dejar un claro mensaje de que el creyente, el discípulo de Jesús, tiene que tener una confianza absoluta en el Señor, tiene que tener una fe real en el Señor que estamos adorando, en el Dios en el cual estamos creyendo. Así que yo te invito a leer desde el verso 1, vamos a leer bastante durante esta predicación, pero vale la pena estudiar cada verso y entenderlo. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es una descripción de lo que hace la fe. Certeza quiere decir sustancia, realidad. Entonces quiere decir que la fe en Dios considera como una realidad lo que se espera de parte de Él. Eso es lo que produce la fe en nuestras vidas, la fe en Dios. Vuelvo a repetir, no fe en las personas, no fe en uno mismo, fe en Dios, fe en la persona de Dios. Hace que nosotros tengamos una realidad de que Dios va a obrar a nuestro favor independientemente de que estemos viendo el cumplimiento o no lo estemos viendo. La convicción, dice la convicción de lo que no se ve. La convicción quiere decir prueba o evidencia. Entonces la misma fe demuestra a nuestro corazón y le da la certeza, le da la convicción, le da la realidad de que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, amada iglesia, yo quiero invitarte a que tú pongas tu fe en el Señor, en el Señor. Mucha gente busca tener fe en otras cosas, fe en amuletos, fe en falsas deidades, en hombres, pero la Biblia nos habla de que la fe en Dios realmente hace la diferencia. La fe en Dios realmente hace la diferencia en nuestras vidas. Entonces, sin fe, estamos sin Cristo y en consecuencia sin un Salvador. Sería infinitamente mejor estar sin ojos, sin oídos, sin salud, sin pan, sin vestimenta, sin hogar, que estar sin la fe que brinda todo lo que el alma necesita. Sin fe estamos espiritualmente desnudos, pobres, miserables, perdidos, condenados y sin esperanza de una salida. Es por eso que hoy yo te invito a tener fe en el único Dios que ha entregado su vida por ti y que ha testificado que es real, que ha cumplido su palabra y que la seguirá cumpliendo. Yo te invito a poner tus ojos en Dios, en Cristo Jesús. Verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos eran los personajes del Antiguo Testamento, hombres y mujeres temerosos de Dios,
que alcanzaron buen testimonio no por sus logros. No lo alcanzaron por sus logros, este buen testimonio. Lo alcanzaron por su obediencia, por su perseverancia y por sus sacrificios. Verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestra fe sobre la acción creadora de Dios es una evidencia de lo que no se ve. Entonces, todo lo que se ve fue creado por la palabra de Dios, y hoy podemos ser testigos de que su creación testifica de su gran poder y su gran cuidado. El incrédulo necesita ver para creer, pero el discípulo de Jesús, el creyente en Dios, cree para ver. Eso es lo que caracteriza al verdadero discípulo de Cristo, que busca tener fe, y una fe que persevera, y una fe que está dispuesta a renunciar a ciertas cosas por agradar a Dios, para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. La demostración de la fe lo vemos a partir del verso 4 en adelante, y yo quiero hablarte de todos los personajes que lo menciona, porque vale la pena hablar de todos. Vamos a aprender varias cosas sobre la fe de estos grandes hombres y mujeres de Dios. Fíjate bien, esta lista es especial porque es el salón de la fama de los hombres de la fe, y debemos entender que estos hombres eran iguales que tú y como yo. Tenían las mismas luchas, tenían las mismas tentaciones, incluso los mismos pecados que muchos de nosotros hemos estado luchando. Ellos también lucharon, mas sin embargo pusieron sus ojos en Dios y en la gracia que Él estaba derramando sobre sus vidas. Entonces, esto es muy especial porque esta fe es digna de imitar de ellos. Y vamos a leer el verso 4 al 7. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jamás, nunca va a ser en vano buscar a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abel, Enoc y Noé. Tres hombres que nos enseñan que la obediencia es fruto de la fe. Abel ofreció el sacrificio que Dios requería, un sacrificio de calidad por fe. La fe nos lleva a presentar nuestras vidas como ofrenda a Dios. Enoc no pasó por la muerte, fue llevado al cielo porque agradaba a Dios. Entonces quiere decir que la fe de Enoc nos lleva a agradar a Dios. La fe en Dios nos lleva a agradarle, a tomar su palabra y vivirla. Y a través de Noé entendemos que su confianza en Dios se tradujo en obediencia. ¿Por qué? Porque él recibió burlas. La gente no creía que iba a venir un diluvio, mas él se preparó, él se esforzó, él preparó el arca en obediencia a Dios. Entonces podemos concluir en Noé que la obediencia es fruto de la fe. Entonces, si tú estás recibiendo calumnias de tu fe en Cristo, si tú has recibido persecución por tu fe en Cristo, yo te animo a seguir firme en obediencia.
Yo te animo a entender que muchos no te van a comprender, muchos a tu alrededor te van a tal vez a juzgar de loco, de fanático, pero déjame decirte que un discípulo de Cristo que espera las promesas de Dios no es un fanático. Un fanático está en las gradas echando porras, se enoja con el equipo cuando va perdiendo, se alegra con el equipo cuando va ganando, pero jamás se va a bajar de las gradas el fanático a jugar un buen partido y a luchar por un gol. El discípulo de Cristo no está en las gradas de espectador, es participante de la fe en Cristo y de las bendiciones y de las promesas que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos a leer el verso 8, vamos a continuar y vemos la historia de Abraham y Sara. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham obedeció a Dios por fe y salió de su casa de Ur, así dice la palabra en Génesis, y él peregrinó hacia tierras lejanas, esperando su legado prometido. Esto nos habla que fe es dar pasos a donde Dios te ha prometido, viendo con los ojos de la fe, aunque con tus ojos físicos no estés viendo aún la promesa cumplida. Esto es fe, dar pasos en obediencia a Dios hacia adelante, hacia el futuro. Verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa que Dios les había dado, a los 90 años. Y Abraham, cuando nace Isaac, tenía 100 años. Entonces, fe quiere decir que tú y yo nos vamos a olvidar de nuestras limitaciones físicas, creyendo a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué le ha prometido a tu familia? Su palabra nos habla de tantas promesas para esta vida y para la venidera. Y es momento de que tú y yo despertemos a una fe que no está basada en lo que podemos ver físicamente o tocar, que está basada en las promesas de Dios. Verso 13 al 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham y Sara, aunque no recibieron todo lo que Dios les prometió, no lo alcanzaron a ver. Ellos murieron y no alcanzaron a ver el cumplimiento de que de Abraham iba a salir una gran nación. Ellos vieron a su hijo Isaac y hasta ahí. Ellos no alcanzaron a ver, más sin embargo, ellos perseveraron en su relación con Dios, porque entendieron que lo más importante que ellos tenían era su relación con el Dios vivo y todopoderoso. Así que fe en Dios es creer y entender que tienes la mejor parte de todo, y esta parte es Cristo.
Fe en Dios es creer que tu relación con Él es lo más importante. Porque muchos veremos promesas cumplidas y aún muchos ya no estaremos aquí en esta tierra cuando nuestros hijos reciban esas promesas que Dios nos prometió. Entonces, lo más importante que tú y yo tenemos en esta vida es nuestra relación con Jesucristo. Amén. Hebreos 11:20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Me encanta cómo en estos versos no se hace mención del engaño de Jacob. ¿Sabes por qué? Porque la gracia perdonadora nos cubre y nos limpia. Fe en Cristo Jesús, fe en Dios, nos lleva a experimentar su gracia. Una fe real en Dios te libra de toda condenación y te libra de toda culpa que has estado arrastrando. Te invito a poner tus ojos en Cristo Jesús, que limpia todo pecado y cubre todo tu pasado. Recuerda que todo lo que estemos dispuestos a descubrir delante de Dios, es eso lo que la sangre de Cristo va a cubrir. Todo lo que descubramos delante de Dios es lo que la sangre de Cristo cubrirá. Así que no temas en acercarte a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Verso 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo creo que en estos tiempos, cada padre y cada madre de familia, estamos siendo llamados a ser ejemplos de fe, a cuidar la manera en que hablamos delante de nuestros hijos y, y ser personas que con la ayuda de Dios cambiemos los ambientes de nuestros hogares. Cambiemos ese ambiente y tengamos un ambiente de gratitud, de fe y de confianza en Dios, que vamos a poder salir adelante de esta situación. Quiero que entendamos que la fe no se hereda, no, pero se construye con las enseñanzas y con el ejemplo. Verso 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe en Dios nos lleva a menospreciar los placeres temporales del pecado. Cuando tú tienes una fe en Dios, tú no tienes esa disyuntiva. Si experimentar algunos placeres olvidándote de Dios, o ser fiel a Dios dándole la espalda al mundo y al pecado. ¿Por qué? Porque la fe que ha sido desarrollada y está siendo cultivada por la palabra de Dios entiende que no hay comparación. No podemos comparar algo terrenal, algo que su consecuencia es muerte, con Cristo, con Dios, con la vida eterna y con la bendición que encontramos en Dios. Verso 29 y 30 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Nunca encajonemos a Dios. Espera la manera sobrenatural en que Dios contesta, a su manera y a su tiempo. Tú y yo no podemos limitar a Dios. Él es poderoso, abrió un mar
en el momento en que los egipcios perseguían al pueblo de Dios. Derribó muros de la ciudad que Dios le había prometido a su pueblo. Entonces, nunca te olvides que Dios es sobrenatural. El hombre espiritual ha de discernir las cosas de Dios espiritualmente y no carnalmente. No queramos que Dios obre a nuestra manera, en nuestro tiempo, en nuestras formas. Dios es Dios y Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Verso 31 dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer, a pesar de tener un pasado que la pudo haber etiquetado, ella creyó en Dios y ayudó a los espías que Josué había enviado para reconocer la tierra prometida. Y por eso ella no pereció con los adversarios de Dios. Quiero decirte que fe en Dios es confiar en sus promesas por encima de tu pasado. Yo te animo a que confíes en la ayuda de Dios, en la provisión de Dios en todo momento, independientemente de tu pasado. Es impresionante, pero Rahab fue injertada en la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo una mujer con ese pasado pudo ser partícipe de tan gran propósito de Dios? Bueno, estamos adorando un Dios poderoso, grande en obra y misericordioso y fiel, que cumple su palabra. Verso 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. La vida de estas personas nos enseña el lugar sobresaliente de la fe, en la experiencia y en la conducta de estas personas. Los jueces, los reyes que adoraron a Dios, los profetas que creyeron en Dios. Las limitaciones personales se superan con éxito cuando se desvía la mirada de sí mismo y se dirige hacia la grandeza de nuestro Dios. Dirige tu mirada hacia la grandeza de nuestro Dios. Verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mi pregunta es, ¿seremos los creyentes en Cristo Jesús personas que estemos dispuestos a guardar nuestra fe aún en momentos de dificultad como estos antiguos los vivieron? ¿Seremos los creyentes algunos que se pueda describir de nosotros y decir de nosotros que este mundo no era digno? Nuestra fe está siendo probada de muchas maneras y este es un momento para que la iglesia desarrolle una fe pura, real en su Salvador, constante, una fe robusta en Jesucristo. El hecho de que
Otros fueron atormentados, como describen estos versos, y sufrieron las formas distintas, de formas distintas. Indica que la fe no excluye automáticamente de las dificultades, pruebas o tragedias. El hecho de que tú y yo tengamos fe no nos va a excluir de las tragedias, de los momentos difíciles. Y tenemos que entender también que experimentar estas adversidades no significa que la gente que las sufra posee menos fe que aquellos que no han sido afectados. La misma fe que permite a algunos librarse de los problemas ayuda a otros a soportarlos. La misma fe que salva a algunos de la muerte permite a otros enfrentarla victoriosamente. La fe no es un puente que se eleva sobre aguas turbulentas, sino un paso a través de ellas. Y para encontrar este paso a través de esas aguas turbulentas, tú y yo tenemos que hallar el propósito de nuestras dificultades, de nuestras aflicciones, a través de una fuerte relación con Dios. Vuelvo a leer, a repetir Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Un galardón que da Dios a todos aquellos que le buscan es el entendimiento del por qué, el para qué está pasando dificultad. Un galardón que Dios quiere hablar a tu corazón cuando le buscas es que en medio de la dificultad y de la crisis tú sigues teniendo un propósito en Dios, porque todo obra a bien, todo coopera para el bien de los que amamos a Dios, de los que confiamos en el Señor, porque Él lo ha prometido. Solo Dios tiene el poder de usar la adversidad para que nuestra fe sea purificada, sea restaurada y sea crecida en el nombre de Jesús. Verso 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate bien, a pesar del buen testimonio que habían recibido debido a su fe, estos hombres y estas mujeres del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, ellos no recibieron la promesa, la bendición del nuevo pacto en Cristo Jesús. Lo saludaron de lejos, lo vieron de lejos. Mi pregunta es, ¿cómo deberá ser nuestra fe? Los que hemos recibido la promesa, la bendición del nuevo pacto en Cristo Jesús. Si la fe de estos hombres fue una fe tan valiente, tan arrojada, tan real, tan sustanciosa, aún no recibiendo la promesa del nuevo pacto, ¿cómo deberá de ser la fe de la iglesia de Cristo en estos tiempos bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, bajo el Espíritu Santo que hoy habita por la fe en nuestros corazones? Somos llamados a tener una fe real en Dios, en sus promesas. ¿Cómo le hacemos para desarrollar fe en medio de estos tiempos? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe vendrá por estar pegados a las promesas de Dios, apegados a la palabra de Dios. Así vendrá la fe. Te invito a que por una noticia que ves de tragedia, de caos, de crisis, de enfermedad, leas y escudriñes 10 promesas de Dios para tu vida. Te invito a que lo hagas. Te invito a que te comprometas a creer en Dios y en hacer madurar tu fe con la ayuda de Él. Ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a hacer esta oración. Señor,
que en el nombre de Cristo podamos tener cada día más fe en ti, fe en tus promesas, fe en tu carácter, fe en lo real que eres y en lo que te quieres manifestar en nuestras familias. Señor, que en el nombre de Jesús alejes de nosotros toda queja, todo negativismo, que alejes de nosotros la duda y el temor. Señor, que seamos como los que conquistan reinos, los que echan fuera ejércitos enemigos, como aquellos que tapan bocas de leones. Que en el nombre de Jesús podamos levantarnos con una fe sustanciosa y real en tu palabra. Es tiempo de vivir en fe, de caminar en fe y de esperar en fe tus promesas en el nombre de Jesús. Señor, nos hemos dado cuenta que estamos en un mundo que cambia a cada momento. Todo cambió. Señor, reconocemos que lo único que no cambia es tu palabra, que permanece para siempre. Ayúdanos a creerla, a atesorarla y a vivirla en el nombre de Jesús. Yo te invito a que le digas al Señor: Señor, te doy gracias porque no es en vano buscarte. Te doy gracias por amarme tanto. Te doy gracias porque tienes galardones para mi vida, para mi esposa, para mi matrimonio, para mis hijos. Tienes galardones y te buscamos como familia en estos tiempos. Señor, que en el nombre de Cristo podamos entender que es a través de la fe que te agradamos, que es a través de la fe que podemos vivir vidas que testifiquen y que den buen testimonio. Señor, no por nuestros logros como los antiguos, sino por una fe que se manifestó en obediencia, perseverancia y aún sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús, dígale al Señor: aumenta mi fe, Señor. Yo quiero creer para ver. Yo no soy como los incrédulos que necesito ver para creer. Yo quiero creer para ver. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que reconocen que necesitan a Dios como su Salvador. El reconocer que tú necesitas un Salvador es porque te has dado cuenta que no puedes acercarte a Dios en tus propias fuerzas. Has intentado acudir a Dios, te has tratado de portar bien, has tratado de ordenar tu vida, pero déjame decirte que solo no podrás. Jesucristo ha venido no a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Yo te invito a venir a Cristo, que Él es el único Salvador que nos puede acercar al Padre, y es a través de Él que tú puedes heredar vida eterna y una transformación plena, completa en tu vida. Te invito a que hagas esta oración ahí en tu lugar. Dile: Señor Jesús, confieso que he pecado, te pido perdón por mis pecados y quiero pedirte que me salves. Quiero pedirte que tengas misericordia de mí. Quiero pedirte, Dios, que te levantes, Dios, por mí y que transformes mi condición. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu perdón. Te entrego las riendas de mi vida, dirígela tú en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu perdón. Amén. No te conformes a esta oración, yo te invito a seguir buscando de Jesús. Busca una Biblia donde tú puedas estar leyendo sobre Cristo, sobre Dios, sobre su propósito para ti. Y te invito a que busques un lugar donde congregarte, donde se esté predicando a Cristo y la palabra de Dios. Dios los bendiga, iglesia. Vamos a hacer una oración y estaremos despedidos. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Pedimos que esta semana sea de grande bendición. Guárdanos de todo mal, líbranos de toda enfermedad. Señor, te pedimos que nos des el pan nuestro de cada día, que así como tu palabra también es el alimento espiritual y cada día la tenemos a nuestra disposición, también, Señor, esté el pan físico con nosotros. Sé tú nuestro proveedor. Te pido, Señor, bendición abundante sobre cada familia que me está viendo, que en el nombre de Cristo tu reino sea establecido en nuestros corazones, tu reino de paz, de gozo,
Señor, de justicia en cada uno de nosotros. Señor, que en el nombre de Cristo podamos vivir en la victoria que tú has ganado por nosotros en la cruz del Calvario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Dios los bendiga. Y pues estamos en contacto por este medio. Gracias. Bendiciones a todos y abrazos.